Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al ombliguito de la semana, día miércoles 12 de julio. Este día vamos a estar hablando arriba, en el cerebro. ¿Qué pasa cuando el flujo de oxígeno se detiene en alguna parte del cerebro? Eso es un accidente cerebrovascular. Veamos la siguiente cápsula para ver de qué se trata y al regresar les presento a nuestro panel de invitados. El cerebro es una gran masa de tejido blando compuesto por millones de células nerviosas. Es el principal centro de control del organismo y nos permite ver, oír, saborear, oler, hablar y caminar. También es el centro de control de los pensamientos, las emociones, la memoria, el juicio y la conciencia. El accidente cerebrovascular es una lesión de este órgano que también puede afectar gravemente el cuerpo. Se produce cuando se interrumpe el flujo sanguíneo de una parte del cerebro o cuando existe un derrame de sangre en él o alrededor del mismo. Existen dos tipos principales de accidentes: el hemorrágico, que ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se rompe, y el isquémico, que se presenta cuando un vaso que envía sangre al cerebro es bloqueado por un coágulo. Estos al mismo tiempo se dividen en trombóticos, donde la arteria forma un tapón al ser muy estrecha, y embólico, cuando el coágulo se desprende de otro lugar y se traslada al cerebro. Todos pueden ser causados por una sustancia pegajosa de la sangre llamada placa que puede tapar las arterias. ¿Quieres conocer más sobre los accidentes cerebrovasculares, cómo prevenirlos y la forma de detectarlos? Quédate con nosotros en tu programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán discutiendo sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y para hablar de tan interesante tema, le damos la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas es nuestra geriatra que nos acompaña este día, la doctora Linda Molina de Borja. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Este tema es muy importante, especialmente para los adultos mayores, así que va a estar muy interesante este tema. Gracias, doctora, por aceptar la invitación. Le damos también la bienvenida a nuestro amigo neurólogo, el doctor Héctor Orrego. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes y encantado de poder compartir sobre este tan importante tema. Gracias a usted por aceptar la invitación. Y nuestra amiga, la doctora Margarita Guevara, nuestro internista ya conocida por todos. ¿Cómo estamos, Margarita? ¿Qué tal? Buenas tardes. Este día el tema es muy importante, sobre todo para las personas adultas y también para las personas de tercera edad. Les vamos a tratar de explicar de manera muy sencilla, primero, en qué consiste la enfermedad y los síntomas, porque es bien importante que la población esté atenta cuándo es que tiene que consultar para que el pronóstico y la evolución sean mucho mejor. Así es que no se muevan, quédense con nosotros. Excelente, y gracias por aceptar la invitación nuevamente. Bueno, ¿qué les parece, doctor Orrego, si definimos primero qué es un evento cerebrovascular o accidente, o como usted en casita lo conoce, el derrame cerebral, y hablemos un poco del impacto que esto conlleva? Claro que sí. El derrame cerebral es la muerte o destrucción de neuronas por oclusión o un tapón en una arteria que hace que se mueran las neuronas que dependan de esta zona, o la destrucción de las mismas por una hemorragia. Más o menos el 20% son hemorrágicos en nuestro país y el 80% son isquémicos cuando se tapa la arteria. Esta es la primera causa de discapacidad en todo el mundo y la segunda causa de mortalidad en todo el mundo. Muchas veces le damos más importancia al corazón sobre el cerebro. Para que tengamos una idea, gracias al cerebro pensamos, tuvimos sueño, estamos descifrando lo que yo les estoy diciendo. Gracias al cerebro ustedes me están criticando ahorita que yo le rinda culto a ese órgano maestro, y así sucesivamente. De tal manera que el cerebro pesa el 3% del cuerpo y recibe el 20% de toda la sangre del cuerpo. El corazón recibe lo que merece. Pesa el 1% y recibe el 1% de toda la sangre del cuerpo, para que podamos comparar la importancia. Y en un derrame se mueren aproximadamente 2.5 millones de neuronas
por cada minuto que pasa. Y 70 kilómetros de fibras de comunicación dentro del cerebro se pierden por cada minuto. En tanto más nos tardemos, mayor es la destrucción que tenemos en nuestro cerebro. Wow, eso de verdad que es impactante. Es un órgano maestro, es prácticamente la computadora, ¿cierto? Es la main, como diríamos, la madre, la computadora madre. Bueno, entonces ya habiendo definido un poco, hablemos, ya dijimos que hay dos tipos, isquémicos y trombóticos, y que el 80% son los isquémicos, ¿cierto? Entonces hablemos de por qué la importancia que el adulto mayor esté pendiente y de que no vivan solos, de estar pendientes de ellos, doctora. Bueno, en el adulto mayor, como siempre, es un cuadro atípico, ¿verdad? Con los síntomas que ellos presentan, pero el familiar o el cuidador principal debe de estar pendiente de los diferentes síntomas que él puede presentar, ya que la mortalidad en el adulto mayor es muy alta para este grupo etario. Entonces, por eso es la importancia. Es muy importante que estemos pendientes de nuestros abuelitos, pero ahora hablemos de los signos y síntomas, qué es lo que puede dar y quiénes son los factores de riesgo, a quiénes le puede dar, Margarita. La verdad es que como es una enfermedad, ¿verdad?, de los vasos sanguíneos, todos los pacientes que tengan cualquier problema que va a involucrar los vasos sanguíneos, los hipertensos, los diabéticos, los que tengan algún problema de coagulopatía, los que estén tomando algún medicamento que puede predisponer a que tengan sangramientos de manera espontánea, se convierten en población de riesgo. De aquí que nosotros tenemos que saber y tenemos que decírselo a la población que si usted ya es hipertenso, que está tomando su medicamento, que si es diabético, que tiene algún otro padecimiento crónico, es bien importante saber cuáles son los signos y síntomas para acudir, no a preguntarle a la vecina, no a preguntarle al amigo que tiene, ¿verdad?, o escribir algún mensaje, sino que necesita una evaluación de emergencia para que se le dé el tratamiento adecuado. Entonces, factor de riesgo, toda la gente que padece enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes a la cabeza, ¿verdad? Lo principal. Ahora bien, ¿puede darle a una persona joven que no tenga ninguno de estos problemas? Claro, sí le puede dar, porque hay cierto tipo de enfermedades que son un poquito más escogidas, menos comunes, que sí están relacionadas con la coagulación de la sangre, déficit de proteína C, déficit de proteína S, que son patologías que le pueden dar este tipo de complicaciones y que no es frecuente. Menos del 5% de la población padece este tipo de enfermedades, así es que sí se puede presentar. Igual hay otro tipo de padecimiento, ¿verdad? O también de procesos adquiridos, como la gente que fuma mucho, ¿verdad? O la gente que usa algún tipo de drogas, que sí puede estar relacionado con que tengan este tipo de emergencias médicas. Por lo tanto, estamos hablando de que tabaco y drogas también son factores de riesgo importantes y ya no van de la mano de la edad, ciertamente. ¿Sí, doctor Orrego? Exactamente. Todos estos factores son especiales. En pacientes abajo de los 45 años, la incidencia está aumentando. Cada vez más personas jóvenes están teniendo un estilo de vida muy prono a consumir mayor cantidad de grasas o comida rápida, llamada también comida chatarra en algunas veces, porque todo eso genera la placa de colesterol de la que se hablaba en el reportaje, y eso va pegándose en las arterias para obstruirlas. Y algunas otras personas tienen más riesgo, por ejemplo, mujeres jóvenes con migraña y que usan anticonceptivos hormonales, sean estos orales o inyectados, tienen un pequeño aumento del riesgo en derrames cerebrales por sobre otras enfermedades. Si esto no sucede, la mujer normalmente está más protegida que el hombre en los primeros 65 años. El factor protector de los estrógenos es maravilloso, pero después de los 65 años, la mujer tiene incluso más riesgo que el hombre de padecer de este tipo de problemas. Definitivamente las hormonas son importantes en todo momento, ya sea para ayudarnos y luego pues nos ocasionan problemas cuando ya no las tenemos. Así que hay que tomarlas en cuenta siempre. Claro. Ahora bien, hay un factor muy importante y creo que usted que está en casita no me dejará mentir. Siempre uno se dice, tanto estrés, el mal manejo de estrés, ¿puede una persona realmente por un mal manejo de estrés? La gente le dice, te va a dar un derrame. Le va a dar un derrame. ¿Le puede dar un derrame a alguien por puro estrés si no tiene ningún otro factor de riesgo? La respuesta simple debe ser no. Sin embargo, toda situación estresante puede generar aumento de la frecuencia cardíaca, empeorar arritmias si es que el paciente la tiene, es decir, alteraciones del ritmo del corazón, y elevar la presión arterial, de tal suerte que de forma indirecta una preocupación, una cólera, una angustia, un enojo,
o llevar la vida muy acelerada puede conducirnos a la postre a tener un derrame cerebral, de tal manera que tiene cierta lógica. Los consejos de abuela siempre son muy importantes porque aunque no sepan cómo funciona el mecanismo, han visto en el transcurrir del tiempo que la gente que pasa muy preocupada termina con derrame y eso tiene esa lógica, pues de una forma indirecta sí se puede dar. No, y probablemente, como usted bien lo dice, indirectamente la persona que pasa muy estresada y que maneja mal estas preocupaciones, por lo general tiene el sedentarismo o tiende a fumar o a comer demasiado por misma ansiedad. Entonces estamos cayendo siempre en ese estilo de vida poco saludable que eventualmente nos lleva a un montón de enfermedades y a la larga, pues claro, puede tener incluso un derrame. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Tener dieta para las enfermedades, porque a veces los diabéticos, los hipertensos son los que más padecen de esas enfermedades que les da, y no estar tan estresada. La prevención, llevar un chequeo continuo, hacer ejercicio y comer bien. Tener una dieta más o menos saludable, no comer mucha grasa y muchas harinas y todo eso. Comer verduras, frutas. Actividad física, por supuesto, sí. Yo por eso aquí ando caminando. Bueno, lo que podemos hacer es hacer parte de ejercicios, tener un acercamiento más hacia Dios. Si tenemos a Dios, tenemos todo. Primeramente pienso yo de que es hacer un ejercicio diario, ¿verdad? Y lo segundo, tener una alimentación saludable. Bueno, primero alimentándonos bien y segundo, o sea, saliendo a trotar, haciendo algún deporte que lo que haga es que la sangre fluya, porque la parte de la ACV que afecta es la parte aquí del cráneo. Entonces, produciendo que la sangre comience a caminar y todo eso, entonces es como se previene. Bueno, yo creo que lo principal es mantener una actividad física constante, ¿verdad? Ser sano en el sentido de comer los suficientes alimentos que contengan vitamina B y B12, creo. Y creo que más que todo también, aparte de la alimentación, incluyendo la alimentación, no incluir muchas grasas transgénicas en nuestro organismo, ¿verdad? Muchas gracias a todas las personas que amablemente responden a nuestros sondeos en las calles. ¿Ya vieron cómo podemos prevenir? Pues todo el mundo siempre cae en la cuenta que un estilo de vida saludable es la base para tener, valga la redundancia, buena salud y prevenir enfermedades, en este caso también los eventos cerebrovasculares. Hablemos entonces en este bloque, Margarita, porque ustedes como internistas y en las emergencias normalmente son los que reciben al paciente con signos y síntomas de un evento cerebrovascular. ¿Cómo lo reciben? La verdad es que los síntomas pueden ser muy variados, ¿verdad? Pueden ir desde un trastorno importante del habla, que el paciente tiene dificultad para entender o para poderse expresar, ¿verdad? También problemas que ya les cuesta movilizar algún miembro o todo parte de la mitad del cuerpo, sea de su bracito, sea de su pie. También mucho dolor de cabeza, puede presentarse con mareos, puede presentarse con un cuadro de desorientación, que no saben dónde están, no saben quién les están hablando, qué día es hoy, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Puede tener hasta alteraciones de la vista como visión borrosa o inclusive muchas personas llegan con un cuadro que ya no pueden ver prácticamente con el campo visual que está más afectado. Igual, ¿verdad? También pueden haber otros síntomas como cuando se hace la evaluación que ya no tienen como la capacidad de reaccionar adecuadamente a los estímulos. Y igual, ¿verdad? Cuando el paciente se presente con cualquiera de estos síntomas, sí tiene que necesitar una evaluación de emergencia para que se le dé el tratamiento adecuado. Bueno, a ver, doctora Linda, más o menos me imagino que los mismos síntomas pueden tener los adultos mayores, pero en algunas ocasiones son más bizarros o más tenues o más insidiosos. ¿Cómo se pueden presentar? Sí, en algunos adultos mayores recordemos que
como mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que quienes los están cuidando son sus familiares o tienen un cuidador principal. Entonces, en este caso son ellos los que nos brindan a nosotros como médicos geriatras la información y en ese caso lo manifiestan comentándonos que el adulto mayor se encontraba bien, pero que de repente lo vieron muy decaído, que le estaban dando de tomar agua y en muchas ocasiones ya no podía ni tragar la bebida, mucho menos para poder tragar también algún alimento con mayor consistencia. En algunas ocasiones también se puede presentar la disminución o comenta el paciente también, ¿verdad?, que está viendo borroso o no ve. En otros se puede manifestar, como mencionaba la doctora, con alguna parálisis de algún miembro, ya sea la mitad del cuerpo. Entonces, eso más que todo, como se presenta en el adulto mayor, pero sí los familiares lo manifiestan como un decaimiento. Ya no estaba hablando, en la mediodía estaba viendo algún programa, pero de repente algo le sucedió y ya no está activo como normalmente solía estarlo. Así. Doctor Orrego, yo me imagino, es un órgano tan grande, tan importante, que puede tener demasiadas manifestaciones y probablemente va a depender del área que haya sufrido, ya sea la pérdida de flujo sanguíneo, ¿cierto? Exactamente. Y esa fineza le corresponde ya a la persona que vaya a hacer una exploración breve. Claro. Pero en una situación tan emergente, en la que está en juego la funcionalidad de la persona a lo largo de toda su vida, ahí se está jugando si queda tirado en cama sin poder hablar, sin poder comer por su boca y necesitar una sonda o no hacerlo. Esas finezas algunas veces se tienen que esperar para poder detallarlas. La Academia Americana de Neurología y la Academia Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral detectó cuáles eran los 3 síntomas que mayor valor pronóstico tenían para decir, sí, con la mano en la cintura, esto es un derrame cerebral. Y esto es cara, brazo y lenguaje. Si yo tengo afectado un brazo, sea adormecido o sin fuerza, si yo tengo desviación de los rasgos faciales y si tengo alguna alteración del lenguaje, cualquiera de esas 3, no tienen ni siquiera que estar juntas, cualquiera de esas 3, yo tengo una probabilidad arriba del 92% de estar teniendo un derrame. Y aunado a esas 3, que no se nos tienen que olvidar, cara, brazo y lenguaje, tenemos que encontrar un cuarto elemento, correr al hospital, no que no pueda correr, porque el peor error es decir, siento adormecido el brazo, me voy a acostar y mañana ya voy a amanecer mejor. En ese momento estaba empezando el derrame y usted tiene 3 a 4 horas y media para poder ser tratado y modificar su pronóstico. Después de eso será difícil actuar. De tal manera que ese sería el peor error. O decir, me voy a inyectar un complejo B, a ver cómo lo logro, a ver qué tal la libro. Y la respuesta pues es mal, no tiene que pensar a ver qué tal. Seguramente le va a ir mal si no corre a que lo asistan en un centro hospitalario. No es una enfermedad que se pueda tratar en casa con pastillas tomadas o en una clínica particular. Tiene que correr a un centro que tenga una unidad de emergencias para poderlo atender. Muy bien, entonces ya escucharon, desviación de los rasgos faciales, la pérdida de fuerza o de movilidad de uno de los miembros y el problema en el lenguaje, que podría ser que el no poder articular palabra o el no poder emitir palabra, podría ser también, ¿sí? Sí, la gran mayoría de las veces es hablar arrastrado. Ya después de unas horas ya no pueden hablar nada, pero al principio es un habla como arrastrada. Y otras veces el paciente es capaz de hablar, pero no entiende lo que le dicen. Eso se llama afasia sensitiva. Y es como el dato más sutil porque la familia puede pensar que se está quedando loco o que está teniendo un delirium o que tiene alguna otra cosa o que se está haciendo, porque el paciente habla incoherentemente, articula bien, pero no entiende lo que se le dice. Ante una pregunta de un familiar, él contesta otra cosa o contesta desorientado. Eso se llama afasia sensitiva y también es un síntoma, un signo de un derrame cerebral.
Entonces, importante recalcar, doctor, no tienen que estar los 3 signos. Puede estar con uno solo que esté. Usted tiene que correr al hospital a consultar inmediatamente porque tiene, ¿cuántas horas? ¿3 a 4 horas? 3 a 4 horas y media como máximo. 3 a 4 horas y media para ser intervenido y que esto le favorezca pues, para un mejor pronóstico. Y yo quisiera interrumpirla para hacer énfasis en una tan sola cosa. Aunque tengo hasta 4 horas y medias para llegar al hospital, por cada minuto de esas 4 horas y media, yo estoy perdiendo 2.5 millones de neuronas y 70 kilómetros de fibras de comunicación. Entonces no es como que tengo 4 horas y media, voy a esperar que venga alguien o andaya, sino que eso tiene que ser rápido porque en tanto más cerebro perdamos, mayor va a ser nuestra secuela, nuestra discapacidad. 70 kilómetros de redes de conexión cerebral, eso, o sea, es un montón. Huélele pluma, como decía mi abuela. Así que definitivamente tenemos que estar pendientes. Bueno, entonces, ya llegando a la emergencia, doctor, la evaluación. La evaluación inicial consiste en realizar una escala que se llama NIH. Esa escala contempla varios apartados en los cuales se ve la severidad del compromiso de cada una de las cosas, visión, lenguaje, fuerza, sensibilidad, etc. Y en base a eso se hace una escala de severidad. Si la escala de severidad es mayor de 4 puntos, ese es un buen candidato para aplicar el tratamiento urgente. Y eso se llama trombolisis intravenosa. Ese es el tratamiento escoge en toda la etapa inicial de un infarto cerebral y muchos pacientes se benefician de ella. El segundo momento será evaluar aquellas características que son situaciones que contraindican o me hacen pensar este paciente puede tener riesgo si yo lo trato. Por ejemplo, que tenga plaquetas bajas, tiempos de coagulación prolongados o alteraciones de la glucosa. Eso se puede solventar en un periodo de 15 a 20 minutos. En 20 minutos obtengo los tiempos de coagulación y en un minuto el valor de la glucosa y las plaquetas. Si el paciente pasa esa etapa, es decir, no tiene contraindicación, inmediatamente tengo que proceder al tratamiento. Y hasta un tercer momento, eso puede ser 24 horas, 72 horas después, empezamos a investigar la causa. ¿A dónde fue? Para que no vuelva a repetir, porque claro, no podemos prevenir si no sabemos de dónde nos están pegando. O sea, ir a hacer trombólisis, es decir, a deshacer el trombo que creemos que ha detenido el flujo sanguíneo, es lo primero, sí, con medicamentos endovenosos, etcétera, y hacer la escala de evaluación para ver si son candidatos a este tratamiento. Exacto, ¿sí? exacto. Ahora bien, y cuando se trata de uno que es hemorrágico o que es lo mismo, ¿se hacen exámenes de gabinete, resonancias o algo de eso? Es bien importante, porque el tratamiento de la hemorragia es diametralmente opuesto al de la isquemia. En este tipo de casos, lo primero que se necesita, al igual que en el isquémico, es un estudio de imagen. Y basta con la TAC, la tomografía sin medio de contraste, que es algo que dura 8 segundos, que no nos reste tiempo para empezar rápido el tratamiento. Hay otros métodos, pero son más tardados y no abonan más. La TAC, eso nos va a distinguir entre hemorragia e isquemia. En el caso de las hemorragias, urge controlar la presión arterial. En el caso de las isquemias hay que dejarlo un poco hipertenso para que logre llegar con presión la sangre al cerebro. En el caso de la hemorragia hay que bajar la presión para que no se aumente el área de hemorragia. Otro tipo de alteraciones en la hemorragia es evaluar si hay que corregir rápido plaquetas o tiempos de coagulación o alguna otra condición que nos haya hecho sangrar a este paciente. Bueno, muy bien. Fíjese bien que el doctor todo lo que está hablando, eso se hace rapidito, o sea, se manda un TAC, se le toman exámenes de sangre, todo tiene que ser rápido, porque estamos hablando de que por cada minuto, ya escucharon, 70 kilómetros de redes perdidas, ¿y cuántos millones de neuronas? 2.5 millones. Y 2.5 millones de neuronas, lo cual significa bastante, créanme. Bueno, vamos a una pausa comercial, pero antes, en la siguiente cápsula, veamos la licenciada Daisy Guardado, fisioterapeuta, nos habla sobre la terapia en un posterior a un evento cerebrovascular. Buenas tardes, amigos de Salud TV, soy la licenciada Daisy Guardado, fisioterapeuta. Esta tarde vamos a estar hablando sobre rehabilitación física después de accidente cerebrovascular.
La rehabilitación física después de un accidente cerebrovascular se inicia desde que el paciente está hospitalizado, con lo que nosotros llamamos terapia pasiva, en la cual nosotros lo que hacemos es un mantenimiento de las articulaciones, mantenimiento del trofismo muscular y mantenimiento del tono. Nosotros movilizamos lo que son miembros superiores, lo que es hombro, codo, muñeca, manos y dedos, luego lo que es el tronco. Con esto nosotros facilitamos que el y lo que son las movilizaciones pasivas en cama, luego miembros inferiores, cadera, rodilla, tobillo, pie y dedos. Luego trabajamos lo que es el paciente sentado, en lo que es equilibrio, coordinación, para luego proceder a lo que es paciente de pie y la marcha, que es una de las secuelas que más afecta el mantenimiento del paciente de pie y que él haga lo que es la marcha independiente. Nuestro objetivo principal es que el paciente logre su independencia, tanto en las actividades motoras gruesas y finas, su marcha, y que el paciente sea independiente en todas sus actividades de la vida diaria, ya que una de las secuelas que genera un accidente cerebrovascular es que el paciente pierda el movimiento en la mitad de su cuerpo y con ello todas las funciones que requieran su independencia. El éxito de la rehabilitación física después de sufrir un accidente cerebrovascular va a depender de varios factores. Uno de ellos es la severidad o la magnitud a nivel de daño cerebral. 2, de la pronta acción de fisioterapia. Y 3, del positivismo, el esfuerzo y el empeño que el paciente ponga en su rehabilitación. Soy la licenciada Daisy Guardado, fisioterapeuta. Salud TV, nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos hablando de accidente cerebrovascular o, como usted bien lo conoce, derrame cerebral. Estamos en nuestra sección de mitos y verdades, donde ponemos las creencias populares y nuestros especialistas las ratifican o las desmienten. Veamos la primera de ellas. La primera de ellas nos habla así: el alto nivel de estrés es el principal detonante de los casos. Doctor Orrego. Ok, ya habíamos platicado un poco de esto. La respuesta debe ser no. Sin embargo, de forma indirecta, hay posibilidad que el estrés, tanto crónico, nos empeore nuestros niveles de colesterol, nos ande niveles aumentados de adrenalina, nuestro corazón latiendo más rápido, y eso puede predisponer. Y como detonante podría serlo de forma indirecta si es que esto nos empeoró alguna arritmia previamente padecida o si nos dispara la presión arterial. Muy bien, así que no es el hecho de estar preocupado, estresado, sino más bien que este estrés usted no lo esté manejando de mala forma, ya sea alimentándose mal, falta de ejercicio, fumando o bebiendo, empeorando sus condiciones que a lo mejor tiene previas. Ahí sí, indirectamente. Bueno, vamos a ver el siguiente. El siguiente nos dice: las personas que padecen diabetes son más propensas a padecer un evento cerebrovascular. Margarita. Sí, está comprobado que este tipo de pacientes el riesgo está aumentado, sobre todo cuando ya hay complicaciones micro y macrovasculares y cuando su nivel de glucosa obviamente no esté controlado. De aquí la importancia que los pacientes tienen que someterse a su tratamiento, hacer dieta, hacer ejercicio y chequearse regularmente para tener la posibilidad de disminuir el riesgo. Muy bien, por lo tanto, esto es cierto, y fíjense bien que no dice el adulto mayor que padece diabetes, o sea, es el paciente que padece diabetes sin importar la edad, así que ojo con esto. Veamos el siguiente. El siguiente sí nos habla sobre adultos mayores y nos dice que si los bajos niveles de plaquetas en ellos pueden ser un factor de riesgo. Doctora Linda. Sí, es totalmente cierto. Tenemos que tomar en cuenta siempre, ¿verdad?, que nuestro adulto mayor esté en un constante consulta médica, que se le puedan tomar siempre sus exámenes de laboratorio, pero sí, puede ser un factor de riesgo la disminución de plaquetas en ellos. Ahora, ¿por qué puede disminuirle las plaquetas a un adulto mayor, Linda? Para que la gente bueno, en algunas ocasiones puede ser por alguna enfermedad infecciosa también, ¿verdad? Entonces,
También, como comentábamos al principio, esta es una enfermedad de nuestros vasos sanguíneos, entonces sí podría estar disminuido. Muy bien relacionado. Veamos el siguiente. Este nos dice, el daño que causa esta patología es permanente, doctor Orrego. Definitivamente es cierto. Los daños que se causan generan discapacidad durante toda la vida y ese es el temor que debemos de nosotros tener. Lo que se juega en ese momento es importante y no admite postergación. Si nosotros nos esperamos al siguiente día para consultar, con más probabilidad esa secuela va a ser permanente. Sin embargo, muchos pacientes tratados en las primeras horas pueden revertir toda esa serie de secuelas que iban a tener si son tratados adecuadamente. Muy bien, eso es importante. Entonces, las neuronas que se dañaron. Exacto. Pero el daño que va a tener, las secuelas que va a tener, sí pueden revertirse si es tratado en forma temprana, ¿verdad? Así es. Ok. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, los accidentes cerebrovasculares no pueden prevenirse, Margarita. ¿Qué vamos a decir? Sí, la verdad es que, como lo dice la palabra, sí, realmente como prevención, realmente lo que se tiene que hacer, si usted ya tiene alguna patología, es, si es hipertenso, tomarse sus medicamentos, ir a sus chequeos, si es diabético, como ya habíamos mencionado, si tiene algún problema, que toma algún medicamento que le hace que su sangre sea más delgadito, que esté anticoagulado, igual, ¿verdad? O sea, la clave de que no le vaya a dar este tipo de patología es que trate de tener con su enfermedad, tenerla en paz, controlada. Muy bien, por lo tanto, prevenirla directamente, prevenirla como tal, ¿será, doctor? Algo bien importante es que cuando vemos las arterias de los pacientes, ya que les dio un derrame cerebral, observamos obstrucción en la luz de esas mangueritas que son las arterias. Y uno dice, doctor, ¿y por qué no voy a tratar de llevar la vida más tranquila o sin problemas? Pero eso que se ve ahí se ha ganado a partir de los 4 años de edad, de tal manera que eso se gana en toda una vida. Nadie puede venir a decir, porque a mí es imposible, porque eso se gana durante toda una vida. Y está demostrado que el estilo de vida entre los 19 y los 30 años predice el riesgo de un infarto cerebral después de los 60. Es decir, si yo desde la edad joven no empiezo a hacer ejercicio, si desde esa edad no altero mis hábitos alimenticios, probablemente voy a tener un infarto cerebral. Y en aquel entonces ya el partido de fútbol ya va a estar casi por terminar y cambiar un resultado en ese momento es casi imposible. Muy bien, por lo tanto el estilo de vida saludable siempre nos va de alguna manera a prevenir cualquier enfermedad. El siguiente. El alcoholismo en los adultos mayores es una de las causas principales. Doctora Linda. Sí es una causa para que pueda darle al adulto mayor un accidente cerebrovascular, pero es uno de los factores de riesgos que pueden ser modificables, pero no así, no es uno de los principales. Así que, pero siempre se le debe de decir a nuestros adultos mayores que se debe de disminuir o el no consumo de las bebidas alcohólicas. Y puede dar también problemas así como mecanismos por los cuales se confunde el familiar, es decir, si el paciente está tomado, es común que el lenguaje se le vaya a arrastrar, es frecuente que se quede tirado en una posición no cómoda y de esa manera uno puede creer que solamente es por la ingestión aguda de alcohol y ser que ya está teniendo un infarto cerebral. Nos estaría enmascarando. Exactamente, está enmascarándolo. ¿No? Y de ahí lo otro que es bien importante recordarle a la población es que cuando usted, si hay una persona que está cuidando a este adulto mayor, o sea, ellos ya tienen su rutina, qué es lo que hace a determinadas horas. Cuando hay alguna alteración que a usted le parezca que algo no está normal, lo más adecuado es que siempre tiene que solicitar una evaluación o llevarlo a un servicio de urgencia para que se le haga un chequeo, porque muchas veces hay pacientes que se deterioran neurológicamente y están con la presión alta, tienen alterados los niveles de glucosa y cabal, ¿verdad? La primera sospecha es que tenga un accidente cerebrovascular. En el mejor de los casos, tal vez ha sido un problema metabólico que los ha descompensado, pero sí es bien importante que acudan para que se haga una evaluación médica oportuna.
Exacto. Muy bien, por lo tanto, sí viene siendo cierto esto, ¿verdad? Y además puede enmascarar, como ya dijeron. Veamos el siguiente. Nos habla, este está bonito, dice, los accidentes cerebrovasculares suceden solo una vez en la vida, Margarita. Ay, si así fuera, que Ojalá. la verdad es que esto es falso, porque como venimos repitiendo, ¿verdad? Si ya es una persona, a medida que va pasando el tiempo y con las enfermedades concomitantes, o sea, se puede presentar una vez, se puede presentar 2 veces y sobre todo cuando ya hayan problemas de cardiopatía, si hay arritmias, ¿verdad? Si el paciente, o sea, no se daba cuenta, si su corazón ya está dilatado o inflamado, esto lo va a predisponer muchas veces a que esté teniendo eventos, como ya lo habíamos mencionado, de accidentes cerebrovasculares trombóticos. O sea que sí se pueden presentar muchas veces. De aquí que la importancia, como nosotros siempre les repetimos, es que vayan a sus controles, vayan a sus chequeos, ¿verdad? Que los pacientes se interesen en la enfermedad, ¿verdad? Que es bien importante que tengan un poquito de educación acerca de qué es lo que les puede ocasionar este tipo de enfermedad. Y obviamente, doctor, cada vez que le está dando uno nuevo son otro grupo de neuronas que se están matando, por lo tanto, más secuelas, ¿sí? Exacto. El mejor ejemplo de esto es el profesor Louis Pasteur. Es un notable de la ciencia, todos sabemos sus trabajos en fermentación y cerveza. ¿Qué sería de muchas personas sin eso? No. La vacuna de la rabia, sus estudios sobre el cólera, etcétera, la pasteurización en sí. Él tuvo 3 infartos cerebrales y el tercero lo llevó a la muerte. Después de su primer infarto cerebral, él continuó ejerciendo su labor científica y la vacuna de la rabia la descubrió después de su primer infarto cerebral. O sea que todavía quedaba mucha masa encefálica ahí buena. Pero después del segundo ya entró en mayor discapacidad y en el tercero murió. Es el mejor ejemplo de cómo podemos ver la crónica de una muerte anunciada. Si después de uno tuvimos la suerte de ser tratados y salimos bien librados, es el momento para cambiar nuestra vida y prevenir. No digamos si lo podemos hacer antes, pero si no se hace, esta enfermedad poco a poco nos va a ir llevando a la muerte. Muy bien, por lo tanto, falso, ¿verdad? Sí. No es de una sola vez en la vida. Vamos a ver el siguiente. El siguiente nos dice que se puede desarrollar epilepsia como un padecimiento secundario, doctor Orrego. Por supuesto que sí. Más o menos el 20% de los pacientes que han tenido un infarto cerebral previo tienen la posibilidad de desarrollar epilepsia y quedarse así de manera crónica. El proceso es complejo, pero digamos en buen salvadoreño que la cicatriz que deja el infarto cerebral en esa zona de cerebro es la que irrita algunas neuronas para que tengan descargas eléctricas anormales y sobrevenga una convulsión que va a necesitar tomar medicamentos de por vida para evitar esas crisis epilépticas. O sea que sí es totalmente cierto, hasta un 20%. Totalmente cierto y además importantísimo que les quede claro porque tienen que seguir los controles de seguimiento con su médico y tomar los medicamentos y que no es cuestión de que solo por cierto tiempo, va a ser para toda la vida. Por lo tanto, aunque crean que ya, si ya pasaron 2 años, ya no me lo voy a tomar, que es lo que normalmente sucede, eso no debe ser así a menos que su médico lo haya autorizado. Bueno, veamos el último. El último de nuestros mitos de este día nos dice que el principal factor de riesgo en los adultos mayores es la obesidad, doctora Linda. Ese es como, la obesidad es uno de los factores de riesgo, sí, es cierto. Entonces tenemos que enseñarle a nuestro adulto mayor a que él pueda estar en una dieta y él pueda también hacer ejercicio, así que para poder prevenir un accidente cerebrovascular en ellos. Por lo tanto, es un factor de riesgo, tal vez no el principal, porque el principal sería pues la edad y todas las enfermedades concomitantes que a lo mejor ya tienen, pero sí es algo importante de mencionar. Bueno, esta fue nuestra sección de mitos y verdades. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando este día de los accidentes cerebrovasculares, la importancia, el impacto que tiene el reconocer los síntomas, el poder prevenirlos llevando un estilo de vida saludable. Y tenemos un par de comentarios en Facebook. Uno de ellos menciona que lastimosamente al llegar a los hospitales se tiene que esperar mucho más de este tiempo de 3 a 4 horas para poder ser atendidos. Entonces yo creo que podríamos aclarar un poco que deberían los hospitales de tener lo que llamamos un triage, ¿cierto, doctor? Sí, existe un triage y depende el tipo de síntomas que el paciente lleve, así será derivado a la máxima urgencia o hacer que el paciente espere. Hemos tenido una campaña, una cruzada durante ya más de 7 años, orientando a todas las autoridades, porque muchas veces el médico lo sabe, pero orientando a todas las autoridades que los pacientes con un infarto cerebral deben de ser prioridad. Y afortunadamente en la mayoría de las ocasiones se escucha. Entonces, por lo tanto, sí. Sí, es muy probable que si llega con síntomas de cara, brazo o lenguaje, sea atendido de una manera más rápida y por supuesto en otra zona para pacientes especiales. Bueno, y por eso la importancia de que usted esté aprendiendo este día cuáles son los síntomas clave, que si usted tiene uno de ellos, pues eso es lo primero que tiene que decir, ¿no? Porque de esa forma también los médicos pueden hacer esa selección y pues darle la prioridad que merece, atenderlo lo más pronto posible. También tenemos otra pregunta de una amiga en Facebook, una señora de 52 años, nos comenta que ella padece de migrañas y que en muchas ocasiones debe tomar varios medicamentos y analgésicos para estas migrañas. Pregunta a ella, doctor, ¿qué riesgo tiene y qué puede hacer para prevenir que no le vaya a dar un evento cerebrovascular? Bueno, ella tiene riesgo de un evento cerebrovascular conforme va avanzando en edad. Las migrañas, si ella la ha padecido desde siempre, es decir, desde su adolescencia, que es la edad de inicio, y ya fue estudiada, y ya se demostró que no hay malformaciones vasculares que causen ese dolor, puede decirse que tiene el mismo riesgo de un infarto cerebral que cualquier otra persona, excepto si ella abusa de medicamentos que tengan ergotamina. Los hay de diferentes marcas, pero estos antimigrañosos que tienen ergotamina a esa edad y teniendo migraña aumentan el riesgo de infarto cerebral. Son buenos en etapas tempranas, pero usándolos en exceso o de forma cotidiana o ya después de los 50 años aumentan el riesgo. Si por el contrario el dolor de cabeza de la paciente empezó a esta edad, no se conocía migrañosa, ese es un dolor de cabeza que tiene que investigarse porque las causas son distintas y no es posible que sea migraña porque la migraña comienza entre los 12 a los 18 años. Mire, muy interesante eso que está mencionando porque los medicamentos que llevan ergotamina pues son de venta libre en primer lugar. Y en segundo lugar, media vez a la paciente con migraña le dejaron el medicamento, tiende a repetir una y otra vez y medio le duele la cabeza y lo toma y no consulta. Sencillamente se queda con aquello que le dijeron que era migraña y eso es lo que toma. Entonces, ojo amiga, ya escuchó y además el estilo de vida saludable. Tenemos una llamada telefónica, veamos en qué podemos servir a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Quiero hacer la pregunta de que yo soy persona de 63 años. Yo no padezco de dolor de cabeza, pero hace quizás como cosa de unos 3 meses yo tuve una enfermedad y entonces yo me puse muy ansiosa. Y entonces a partir de eso, entonces yo nunca padezco dolor de cabeza, pero estoy padeciendo con un dolor en el cuello y del cuello me sube hasta la cima de la cabeza, o sea, y de allí siento ese que me molesta cuando estoy acostada por de un modo o de otro y aquí molesta y piensa que yo no tengo dolor, pero a veces de que sí, desde mañana todo el día y eso me molesta y yo por eso quiero saber si puedo, con quién puedo ir, porque yo fui a consultar con una doctora de medicina general. Ella me evacuó la cabeza, o sea, me dio por los ojos, dijo que el cerebro estaba bien y mi corazón también, pero sí, yo no sé si puedo ir donde quisiera un consejo, puedo ir donde un internista o donde qué doctor puedo ir. Esa es pregunta, gracias. Gracias amiga por llamar, le vamos a responder luego de esta pausa comercial, ya volvemos. Hola amigos,
amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska. El día de hoy aprenderás a hacer Setu Bandha Sirsasana o la postura del puente. Esta asana fortalece toda la espalda y mejora la postura corporal. Estira los hombros, pecho, trapecio y cuello, previniendo lesiones en el área mediante el fortalecimiento muscular. Además, fortalece las piernas y el área de la cadera. Acuéstate boca arriba y dobla las piernas hasta que los pies estén apoyados cerca de las caderas. Coloca los pies y las rodillas al ancho de las caderas, evitando que las piernas se abran hacia afuera. Para ello, sostén las piernas firmemente activas con los talones apoyados desde su centro y las rodillas alineadas en dirección hacia arriba. Pon los brazos a los lados del cuerpo y las palmas hacia abajo para mayor estabilidad. Inhala para elevar la pelvis y formar una diagonal. Con los pies firmemente apoyados, sostén la postura de 3 a 5 respiraciones, después de las cuales bajas lentamente hasta que la espalda esté completamente apoyada en el suelo. Al practicar esta postura se puede repetir un par de veces más sin forzar la espalda, ya que eventualmente lograremos un arqueamiento voluntario en el área de la espalda alta. Sin embargo, evita que el arqueamiento continúe hacia la espalda baja para prevenir dolores o lesiones y siempre mantén la zona neutral y relajada durante el ejercicio con el abdomen y glúteos contraídos. Setu Bandha Sirsasana o la postura del puente nos da muchos beneficios. Mejora la flexibilidad de la columna vertebral, calma el sistema nervioso y el cerebro, es altamente terapéutica en casos de asma y presión alta, ayuda en casos de insomnio y depresión moderada y en desórdenes metabólicos, pues actúa directamente en la glándula tiroides. Además, alivia los síntomas menstruales y menopáusicos. El puente es tan universal que cualquier persona lo puede realizar, incluso las mujeres en estado de embarazo, pues también fortalece el piso pélvico, preparándola para el momento del alumbramiento. Al realizar esta o cualquier asana, siempre hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te guíe a adaptar la postura a tus propias capacidades. Soy Lianik Borlaska, esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Teníamos pendiente la llamada de nuestra amiga que nos dijo que tiene 62 años y que hace un par de meses estuvo con una enfermedad que le dejó con bastante ansiedad. Ella dice que ahora lo que tiene es un dolor en la base del cuello, no realmente en la cabeza, pero que le va a la base de la cabeza. Esto le preocupa y pregunta con quién puede consultar. Vamos a ver, doctora Linda, ¿qué le vamos a recomendar? Bueno, a nuestra amiga televidente, la recomendación principal es que usted debe de consultar con un médico especialista. Ya en su caso usted tiene 62 años y el médico indicado para usted es el médico geriatra, que son los que pueden darle un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento y se le podría llevar de la mejor manera posible un estudio complementario para poder determinar la causa de su dolor de cabeza, de por qué se está originando desde la base del cuello y también se debe de manejar su ansiedad. Así que es el médico geriatra el que debe de evaluarla a usted. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Y tenemos otra pregunta en Facebook rapidito, tal vez le damos alguna recomendación. Paciente diabética de 58 años que dice que fue diagnosticada además con psicosis, que padece de dolores de cabeza. ¿Qué le podemos recomendar, doctor Orrego? De acuerdo. Lo primero es investigarlo, porque la causa del dolor de cabeza puede ser la misma causa de la psicosis. En especial algunos tumores benignos, pero de gran tamaño, llamados meningiomas de la región frontal, es decir, de la porción de adelante de nuestro cerebro, pueden generar cambios conductuales, irritabilidad, agresividad y a la vez, por ser un tumor, generar dolor de cabeza. Este caso es muy peculiar y muy interesante y creo que debe ser analizado en busca de una lesión que esté dentro de su cabeza. Muy bien, entonces amigas, si usted se escuchó, por favor, lo importante es que consulte nuevamente, que
que se le investigue porque puede haber algún tumor ahí en su cerebro que sea el causante no solo de los dolores de cabeza, sino también de la psicosis de la cual ya fue diagnosticada si es que no había sido evaluada antes. Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo lastimosamente, pero no me queda más que agradecerles. Margarita, sí. Doctor Orrego, un placer. Doctora gracias Linda, un gustazo haberla conocido y espero que no sea la última vez que la tengamos por acá. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Espero que hayan aprendido mucho, que les haya servido el programa como todos los días. Mañana vamos a estar hablando del manejo quirúrgico del paciente hipertenso. Así que si usted es hipertenso o tiene algún familiar con hipertensión arterial, no se lo puede perder. Por si acaso tiene que ser operado, debe saber el manejo. Por hoy, que tenga una linda tarde de miércoles y que Dios me los bendiga. Los accidentes cerebrovasculares están ligados estrechamente con el estilo de vida. Es por eso que te damos los siguientes consejos para prevenirlos. Mantén una buena alimentación y que ésta incluya verduras y frutas, pues es fundamental para la salud del corazón y del torrente sanguíneo. Aumenta el consumo de fibras presentes en los cereales integrales, avena, arroz y panes integrales. Estas ayudan a controlar los niveles de colesterol en sangre, previniendo la formación de coágulos. Ejercítate. La actividad física frecuente te ayuda a controlar el peso y a bajar la presión arterial. Crea un equilibrio saludable de las grasas en sangre y además ofrece muchos otros beneficios como prevenir la obesidad. Recuerda que ante un accidente cerebrovascular debes acudir inmediatamente a un médico especialista.